Listo, ahora sí. Bueno, entonces dando continuidad con los casos de interés radiológicos del día de hoy, entonces les traigo un paciente adolescente de 15 años de edad quien consultó por dolor en el hombro, lo traía la mamá. En la enfermedad actual que está descrita en la historia clínica, pues teníamos un paciente que tenía dolor en el hombro y brazo derecho, que era predominante en horas de la noche y había progresado aproximadamente hace unos 2 meses. Refería que el dolor había ido progresando en intensidad y había pues una mejoría con el naproxeno. Había pues antecedentes de trauma o pues algún otro antecedente respecto a ese dolor en el hombro. Antecedentes del paciente refería que tenía una corrección de una cardiopatía congénita en la infancia, tenía una válvula aórtica bivalva por lo que está en seguimiento por cardiología y asma con infecciones respiratorias a repetición. Entonces, ante ese dolor en el hombro, pues lo que se decidió por parte de ortopedia, que fue el primer servicio que dio el paciente, fue pues tomar una radiografía de hombro. Entonces, esta es la radiografía que tenemos de acá en la institución, donde podemos ver que en la metáfisis proximal del húmero derecho, digamos, entonces ahí se están viendo acá, tenemos esta lesión que es geográfica, radiolúcida, que tiene pues unos márgenes estrechos y escleróticos. Y nos llama la atención que en su interior podemos ver unas radiopacidades que son, pues no son como muy claras. ¿Listo? Entonces, ante este hallazgo, se decidió que era, pues, aquí lo podemos ver mejor, que era prudente tomar pues una tomografía. Y en la tomografía podemos pues ver estos mismos hallazgos donde vemos pues esa esclerosis periférica, esta lesión radiolúcida o aquí en este caso pues ya hipodensa, con un componente más denso en su interior y adicional vemos que se hace mucho más evidente una reacción peridióstica sutil, que pues sí es mucho más clara aquí en la tomografía. Entonces, ante esos hallazgos, los ortopedistas infantiles decidieron que era bueno llevar una resección intralesional, un fresado y un algo injerto, porque pues consideran que probablemente pues esas características podría ser una lesión benigna, no tenía signos de agresividad y lo van a llevar. Más sin embargo, a los 6 meses el paciente toma una placa de control y antes de la cirugía vemos que esta lesión ha cambiado, ha cuadruplicado su tamaño, vemos que ya hacia este margen superior los márgenes no son tan claros, vemos que hay una reacción perióstica mucho más marcada con unas características expansivas de esta lesión, pero sin disrupción de esa misma cortical. Y vemos que ese componente denso o radiopaco en su interior, pues se ha hecho un poco más evidente. Entonces, ante esto, pues les llamó mucho la atención y dijeron, bueno, vamos a esperar y vamos a tomar una biopsia. Entonces, cuando estamos ante este tipo de lesiones, eh, óseas de aspecto lítico, hay una mnemotecnia que es fog machines, que vendría siendo máquinas de niebla. Entonces tenemos pues todas estas características, pero hay algunas que vamos a descartar. Por ejemplo, pues la displasia fibrosa, pues no sería como el caso. El tumor de células gigantes es más epifisial o hacia las fisis, entonces no lo vamos a tener. Metástasis en este caso no. Y pues infección tampoco, el paciente no tenía fiebre. Entonces hemos descartado algunas y me quisiera quedar con estas cuatro. Entonces, eh, esto no estoy acá. Entonces, vamos a empezar con un quiste óseo neurismático, que es una lesión expansiva y se va a dar porque eso, dentro del hueso intramedularmente va a llenarse por sangre sin un revestimiento endotelial. Usualmente en la fisiopatología se ha descrito que puede haber un antecedente de trauma que no favorecería pues el caso de nosotros, pero pues no siempre se logra encontrar ese origen. Es muy común en pacientes jóvenes, como en nuestro paciente, niños y adultos, y casi siempre es menor de 20 años. Se presenta con dolor, como el de nuestro paciente, y es más común en las metáfisis de los huesos largos, como fémur, tibia, pero en ocasiones también en el húmero. Y también puede afectar los elementos posteriores de las vértebras. Entonces, lo que vamos a tener en imagen es que va a ser una lesión quística de características expansivas, generalmente es de compromiso excéntrico y es muy simétrico, es decir, que va a comprometer ambas corticales de una forma muy parecida, no va a irse casi que para un lado usualmente y va a asociarse en algunos casos a masas de tejido blandos. Y en la resonancia lo que vamos a observar pues van a ser estos niveles líquido-líquido por la presencia de esa sangre en diferentes estadios, que sería como el diagnóstico, pero pues en nuestro caso no vemos que sea tan eh, eh, similar en el caso de que no genera esa esclerosis periférica y pues no tenemos esas imágenes pues tan definidas como en burbuja. Otra patología en la que deberíamos pensar en la población pediátrica es el granuloma eosinofílico. Recordemos que hace parte de la cistiocitosis de células de Langerhans, donde está el Hans-Schüller-Christensen y el Lemierre.
Sí, güey, que son pues, las patologías pues, sistémicas de esta patología, y el granuloma eosinofílico va a ser el 70% de todas las histocitosis de células de Langerhans. Va a ser más común en niños mayores y adultos jóvenes, y es más común en hombres. Importante es que puede ser en ocasiones asintomática, o sea, no va a presentarse, pero también puede ser dolorosa. Y lo más común es pues, la presentación que conocemos usualmente, hemos visto en el cráneo, donde se presenta pues una afectación del espesor completo del diploide, pero también puede presentarse en otras regiones, como puede ser el húmero, como el caso de nuestro paciente, pero no es tan común. ¿Cómo se va a presentar en imagen? Vamos a tener que hacer una lesión osteolítica permeativa de apariencia agresiva en algunas ocasiones, donde vamos a poder ver esa reacción perióstica, como es en este caso, pero va a tener unos márgenes estrechos usualmente y no se va a asociar a una esclerosis periférica. Se puede presentar tanto en diáfisis o metáfisis y puede respetar las clases de crecimiento en casos donde no sea muy agresivo. En casos atípicos puede ir respetarlas y atravesarlas. Entre los cambios óseos se ha descrito el escalopado endostial, la reacción periostal, pues por esa agresividad que tienen, adelgazamiento cortical, tunelización y masa de tejidos blandos. Entonces aquí ese escalopado endostial y ese adelgazamiento de la cortical nos hacen pensar pues que no se parece tanto como a nuestra lesión. Tal vez el adelgazamiento sí un poco, pero no es tan parecido al que podríamos tener en esta patología. Y tenemos otra que es el osteoma osteoide. Entonces, el osteoma osteoide es característico porque va a ser un nido de tejido osteoide rodeado por esclerosis. Lo que vamos a ver es pues, esa lesión radiolúcida con un interior radiopaco que va a ser el nido, que va a ser un nido hipervascular, que va a tener una reacción inflamatoria. Entonces, esto va a producir prostaglandinas y eso lo que le va a generar al paciente es usualmente dolor nocturno que mejora con el ácido acetilsalicílico. También se da en pacientes jóvenes, más que todo en hombres, va a ser más común en fémur y tibia, pero también es común en la columna, donde puede presentarse una escoliosis dolorosa. Entonces, este es uno de los hallazgos que puede tener. Y pues si lo vemos en tomografía, miren que se puede parecer un poco a nuestro caso, donde pues vemos ese nido radiolúcido al interior con una calcificación central y esa esclerosis periférica por mineralización, y va a tener una reacción perióstica sólida y continua. La mejor forma de verlo es con la tomografía, y podemos abordarlo pues con técnicas de radiología intervencionista para hacer radioablación, que de hecho lo hacemos acá en la institución. Y en la resonancia pues lo que deberíamos usar es contraste, pero lo utilizamos más que todo para ver lesiones intraarticulares. Y pues lo que buscamos es ver ese realce del niño. Pero ¿qué tenemos en contra? Que los osteomas osteoides son pequeños, son menores de 2 centímetros, entonces tendríamos que irlo a buscar en otra patología. Entonces, mírenlo aquí cómo se ve. Este sería el nido con una calcificación, y vemos pues que está comprometiendo aquí los elementos posteriores de la columna. Entonces, vamos a ver con su hermano. El hermano de él es el osteoblastoma, que es histológicamente idéntico, pero su diferencia es que es mayor a 2 centímetros. Es mucho menos común. De hecho, el osteomastoide no es tan común, pero este es mucho menos común, y es una patología, una neoplasia ósea benigna, pero de comportamiento agresivo. Se da en pacientes también jóvenes de 10 a 30 años y puede presentarse tanto en la columna como en los huesos largos. Entonces aquí estamos viendo cómo hay toda esa lesión expansiva que no hace una disrupción como tal de la cortical, y vemos que tiene un componente osteoide en su centro, muy similar a nuestro caso. Y la literatura previamente se diferenciaba en lesiones pues, como agresivas, las osteoblásticas agresivas o los osteoblastomas agresivos. Hoy en día no se intenta hacer tanto eso, sino que se definen en general como osteoblastomas. Pero sí es importante tener en cuenta que esta lesión, aunque pues, puede tener en su inicio unos márgenes geográficos y parecer pues, no muy agresiva, en el tiempo puede progresar, ser muy expansiva, generar pues esa destrucción de la cortical, como es este caso, donde vemos que pues ya esta lesión expansiva eh, pues ha progresado en el tiempo, y pues incluso lo haría pensar a uno en otro tipo de lesiones, como por ejemplo un sarcoma, donde pues es mucho más agresivo, pero siempre va a estar contenida por el periósteo y puede ser enteramente radiolúcido. ¿Listo? Entonces puede tener un componente radiolúcido, y pues por el componente de mineralización osteoide en su interior, pues también puede tener esa esclerosis. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que el paciente tenía esta imagen de hace 3 años previo a la imagen que le vimos al principio. Esta era una panorámica que le habían pedido, y pues ahí ya veíamos cómo esa lesión muy incipiente existía. Obviamente, pues con el... Ajá. Ajá, exacto. O sea que esto nos habla que esta seguramente no era una lesión muy agresiva, sino que era una lesión que iba lentamente avanzando y que ya en su última etapa se había comportado de forma agresiva. Lo que pues nos hacía pensar que no era pues una patología maligna. Entonces ese paciente fue llevado a biopsia y se diagnosticó un osteoblastoma.
Entonces, aquí estamos viendo el estado pues, post-biopsia inmediato y aquí pues ya el equipo de ortopedia pediátrica dijo, listo, pues lo vamos a llevar a una resección amplia y con aloinjerto y osteosíntesis. Y estas pues son las últimas imágenes que tiene el paciente. Sin embargo, este paciente pues ha evolucionado, digamos, con una forma satisfactoria en las imágenes, pero ha persistido con la sintomatología de dolor. Recordemos que los osteoblastomas, al igual que los osteomas ustedes pueden recurrir. En este caso, cuando tenemos osteoblastomas que tienen estas características tan agresivas, la propensidad a que recurran es mucho más alta. Entonces, hasta ahora, pues el paciente ha persistido con dolor, ha mejorado algo, pero persiste. Y ese era el caso pues, que les quería presentar.